sobre lo que hemos conocido del expresidente Martín Vizcarra, el ahora candidato al Congreso. ¿Realmente puede tener alguna responsabilidad penal, algún tipo de sanción? Estamos enlazados con el abogado Carlos Caro, que tiene una posición respecto a lo que hemos conocido y queremos compartirla aquí con todos los televidentes. Doctor Caro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? La pregunta es muy concreta. Hay dos ángulos. El primero, ¿un presidente de la República tiene el derecho de participar de un ensayo clínico? ¿No puede poner en riesgo a la nación por esta decisión? A ver, el presidente de la República, independientemente del alto cargo que pueda tener, es un ciudadano más, ¿no? Tiene derecho a participar en los ensayos clínicos de forma voluntaria, pero evidentemente siguiendo el procedimiento regular. En este caso concreto, eso es algo que está ensombrecido con un halo de duda, porque aparentemente no existe la ficha del consentimiento informado, el examen médico previo, no existe la inscripción online. Según ha revelado un medio periodístico hace pocos minutos, aparentemente habría existido una llamada dirigida a un médico para que el médico vaya a Palacio de Gobierno el 22 de octubre, luego el 28, ingrese a Palacio de Gobierno, se registra para ir a otro lado, pero en verdad va a ver al presidente. Es decir, todo esto amerita ser, o aparenta ser, perdón, una situación en la cual a dedo se ha pedido un favor, a dedo se ha pedido la inoculación. Y según esta información no sería ni siquiera placebo, sino estaría confirmado de que sería vacuna. Y en cualquier caso, acá el punto de partida es el análisis de las cuestiones de abuso de poder y de corrupción, porque estamos hablando de la más alta autoridad del Estado, el presidente de la República. Estamos hablando de una crisis sanitaria de la pandemia y por otro lado estamos hablando de un bien absolutamente escaso, cuál es la vacuna, que es absolutamente vital, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que hay varias preguntas que uno se puede hacer. La primera es, ¿este favor que recibió el presidente es un favor que ha tenido alguna influencia en el proceso de negociación que inició en su gobierno con esta empresa que ahora ha proveído las vacunas al Estado peruano por una suma millonaria? Una pregunta importante porque si ha habido un margen de, digamos, favorecimiento, eso sería grave desde el punto de vista de lo que son los casos de corrupción, ¿no? Doctor Una Caro, segunda pregunta que uno se puede hacer es si el médico de mención que ha utilizado o habría utilizado, digamos, estas vacunas, ha hecho un desvío de un recurso que tenía otra finalidad y que estaba bajo su administración. Otra pregunta que uno se puede hacer, ¿no? Hay otros funcionarios públicos del Estado que han sido también vacunados de esa manera, de favor, o de esa manera, digamos, un poco informal o fuera de la cadena preconstituida o preestablecida, ¿no? un poco lo que uno se pregunta, en todo caso, si el presidente, como usted dice, está facultado, como cualquier ciudadano, de participar en un ensayo clínico, llámese el que sea, ¿por qué en todo caso podría configurar un delito de corrupción? ¿Podría entenderse como una dádiva por un bien futuro? Efectivamente, porque cuando estamos hablando del delito, por ejemplo, de colusión desleal, el delito de colusión implica tratos de favor desde la etapa de la negociación, sin necesidad de que el contrato esté firmado, ¿no? Entonces, si por ejemplo, esta es una cuestión hipotética, especulativa, si por ejemplo esta dosis que le ha sido inoculada al presidente y a su esposa ha sido producto de un favor hecho por alguien vinculado a la administración de las vacunas, a la farmacéutica en mención, en el marco de un proceso de negociación se está rompiendo una regla clave de lo que es la negociación pública, ¿no? Los funcionarios a cargo de negociar, en este caso la vacuna, no pueden recibir ningún tipo de dádiva, ningún tipo de favor de la contraparte, precisamente para que se mantenga indemne la imparcialidad, ¿no? Una persona que recibe de favor una vacuna, que es un bien escaso, independientemente del valor, porque acá no importa si la vacuna vale mucho o vale poco, no es como la corrupción del policía de tránsito, si son 50 soles o son 1000 soles, exactamente Doctor, igual, ¿no? Pero alguien Eso podría es lo decir que en lo que decía el candidato Vizcarra en la conferencia de prensa es, yo no era una vacuna porque no tenía la autorización, era una candidata a vacuna, podía no funcionar. Entonces, él podría utilizar este argumento, en todo caso, la Fiscalía de la Nación podría abrirle una investigación. Ahora, sin duda que eso se puede hacer, independientemente de que sea vacuna o candidata a la vacuna. Estamos hablando de una sustancia que proviene de la farmacéutica, no proviene, digamos, de un chamán.
Estamos hablando de un producto que ha seguido determinados protocolos y por lo tanto tiene un valor. Desde el punto de vista de los delitos de corrupción se puede considerar una dádiva, se puede considerar una contraprestación. Si sea efectivo o no sea efectivo es otra cuestión, pero en definitiva estamos hablando acá de un bien objeto de intercambio en el mercado. El entonces premier Martos, que el mismo Vizcarra ha dicho que le consultó y él le dijo que no le parecía, ¿tendría algún tipo de responsabilidad de no haberlo informado, de en todo caso haberlo dejado pasar? Desde mi punto de vista, esto es una cuestión puramente anecdótica, ¿no? Que si Martos le dijo, no le dijo, o si el señor Vizcarra ahora quiere aparecer como el Daniel Acides Carrión que se inoculó la verruga para investigarla, es algo para mí anecdótico. Acá lo central es el señor Vizcarra a través de qué procedimiento consiguió la vacuna. Ese procedimiento fue regular. Es como ha revelado un diario por influencia de un médico que ingresó a Palacio, se registró yendo para otro lado cuando en verdad fue a ver al señor Vizcarra. Fue el mismo médico el que le llevó la vacuna el día 28 de octubre. ¿Ha tenido alguna influencia el haberse inoculado la vacuna con algún favorecimiento, y esto es una hipótesis, reitero, a favor de la empresa Sinopharm, o ha sido una negociación absolutamente transparente y prístina? Creo que son temas que justamente quedan en la duda por la manera en que se ha hecho, ¿no? No ha sido un acto transparente, no ha sido un acto público, no ha sido como la vacuna que se ha inoculado el presidente Sagasti, sino ha sido algo que nadie sabía, nadie conocía, no estaba registrado por lo menos para la visión pública, ¿no? Entonces, en la medida que eso es así, todo aparenta, digamos, ser un tema oculto, un tema no transparente, un tema raro que ameritaría una investigación. Muchísimas gracias, doctor Caro, por haber conversado con nosotros. Era el doctor Carlos Caro conversando respecto a todos los temas penales que podrían darse vinculados a esta participación en un ensayo clínico, dice el señor Vizcarra de Sinopharm. Y hablando de...